Buenas tardes, pueblo mío. Vamos a publicar la segunda parte del video de la historia de la República Dominicana, en este caso refiriéndonos a la historia de los taínos, la segunda parte. Pero antes debemos decirle que estas publicaciones que hacemos de la historia de la República Dominicana es extraída del blog de historia de los Minas y que es patrocinado por la firma de contadores públicos y autorizados LS Trinidad y Asociados. Somos 3 contadores públicos que damos servicio en esa materia. Si usted quiere constituir su compañía, puede acercarse a nosotros. Y si requiere cualquier servicio de contabilidad, de impuestos internos, estamos disponibles. Ubicado en la calle Manuel Enrique, en la Plaza Francesis del sector Naco. Ahí estamos para servirle. Vamos a comenzar con el segundo video de la historia de los taínos. Ya publicamos la primera. Observen ahí que la segunda parte corresponde a los bailes y areitos que hacían los taínos en la época de la llegada de los europeos a nuestro territorio, hoy República Dominicana. El baile y las canciones eran acontecimientos entre indios antillanos. Acompañaban sus cantares con orquestas monocorde, dice José Gabriel García, con tambores que hacían de un madero delgado y hueco, forrándolo en uno de sus extremos con un cuero bien estirado, con panderos que formaban con conchas de animales, con arpas que hacían valiéndose de unas varas flexibles que introducían, dándole la forma de medio arco en un güiro o calabazo vacío que encorvaban, con fina soga de cabuya y con pífanos o flautas hechos de pedazos de caña brava, con maracas y grandes caracoles, de los cuales sacaban notas monótonas y desapacibles. Las canciones entonadas como las danzas se llamaban areitos. Desgraciadamente, nada ha quedado de esta música de sus versos. Había varias clases de areíto. El areíto simbólico perteneciente a la liturgia sagrada, el areíto guerrero con el cual celebraban las victorias bélicas y el areíto social para honrar a personajes célebres. También los areítos servían para transmitir las creencias de generación en generación y eran cantados siempre de la misma manera para no corromperlos. Los areitos eran dirigidos por una persona principal que recitaba historia danzando en cierto contrapaso. Esas historias eran repetidas en voz más alta por un coro danzante compuesto por hombres unas veces, o por mujeres otras veces, o por grupos mixtos de muchos casos. Además de los areitos o bailes, ellos tenían su propia religión como todo ser humano. Aquí vamos a hablar de la religión que ellos usaban.
hablamos un poco de ello, de las religiones de ellos. La religión taína estaba basada en la creencia en espíritus y deidades que controlaban los aspectos de la naturaleza. Los taínos creían en la existencia de un Dios supremo llamado Yucaú, que se consideraba el padre de los dioses y el creador del universo. Además de Yucaú, los taínos también adoraban a otras deidades relacionadas con la naturaleza, como Atabey, diosa de la fertilidad, y Huracán, dios del viento y la tormenta. Acuérdense ustedes que ese nombre de Huracán, que ellos creían en ese dios, lo usamos hoy en la actualidad con frecuencia. Hay huracanes, decimos hoy, gracias a esa palabra que ellos creían en ese tipo de dios que era llamado Huracán, dios del viento y la tormenta, precisamente. Estas deidades eran invocadas en rituales y ceremonias para pedir protección y bendiciones. Los taínos también creían en la existencia de espíritus llamados semíes, que manifestaban en forma de objetos sagrados. Estos semíes eran considerados intermediarios entre los dioses y los seres humanos y eran venerados y utilizados en rituales religiosos. De acuerdo con relatos recogidos por el fraile Ramón Pané, los mitos de los indios se relacionaban con el origen del sol y la luna, salido de una cueva llamada Jobobaba. Los mitos y otras creencias eran transmitidos de generación en generación por aquellos ancianos más respetados de las familias, los clanes y las tribus. Después de eso, también los taínos tenemos arte rupestre en nuestro país que ellos dejaron por toda parte. Ese es arte rupestre, vamos a mencionarlo también aquí. ¿Dónde está ese arte rupestre? Bueno, están en toda parte del país, en cuevas, básicamente. El gran desarrollo alcanzado en las actividades artísticas artesanales fue uno de los rasgos más característicos de esta sociedad. La confección de una extraordinaria cerámica para fines funerarios rituales y la fabricación de una enorme cantidad de ídolos, amuletos y otros artículos de lujo confeccionados en piedra, madera, concha, huesos y otros materiales que no se han conservado tanto como los de algodón y otros cuyo semi principal se encuentra en el Museo de Turín e Italia. Se han encontrado muestras del arte rupestre taíno en diferentes localidades de la isla, como en las Cuevas de las Maravillas y del Pommier. También al dar las vueltas al lago Enriquillo se pueden ver las famosas caritas, otra cueva conocida por la pictografía se encuentra en el Parque del Este y en los Haitises. Además también los taínos eran muy dedicados a la agricultura. La agricultura, parte de ella que hoy consumimos, ellos se dedicaban muy en lleno en ello. Naturalmente, para subsistir. Ellos sembraban para subsistir. Los taínos no dejaron una gran herencia social. Podemos citar, por ejemplo, varias plantas domesticadas como la yautía, el tabaco, el ñame, el maní, el mapuey, y ni decir de la yuca y la elaboración del casabe, cuyo proceso se mantiene casi intacto hasta nuestros días. El casabe, la industria del casabe era quizá la más desarrollada. Para ello usaban la yuca amarga, fuertemente tóxica. La deshidrataban rayándola en una piedra erizada llamada guayo, colocándola en unas mangas cónicas de hoja de palma tejido llamado cibucán
y utilizando grandes piedras para estirarlo y que se exprima la yuca rallada. El residuo que quedaba era cocido en el burén, quedando una torta aún hoy apreciada. El líquido resultante o hien, al fermentar, perdía su poder tóxico y resultaba en una especie de vinagre con el que sazonaban sus carnes. También el medio de transporte que ellos más usaban, el medio de transporte para ellos ir de un lugar a otro o para comunicarse con sus pueblos cercanos, era la canoa. Ahí ustedes pueden ver imágenes de ellos yendo de un lugar a otro. Ese era el medio de transporte o el medio de comunicación que ellos utilizaban. Tenían formas muy peculiares para comunicarse. Una de ellas era el uso de canoa para transportarse de un lugar a otro. Elementos importantes de la cultura material taína que subsistieron y aparecen hoy incorporados a la vida y a la actividad cotidiana del dominicano son: legado cultural indígena. La era colombina en la República Dominicana fue un periodo de gran importancia histórico y cultural. Durante esta época la isla estaba habitada por diferentes grupos indígenas como los taínos y los caribes. Estas comunidades dejaron un legado cultural significativo que ha perdurado hasta nuestro día. Elementos importantes de la cultura taína aparecen hoy incorporados a la vida cotidiana del dominicano, y estos son instrumentos como la canoa, la hamaca, el caracol, usado como trompeta para dar aviso, y la cuchara de higüero. Técnicas como el sistema de pesca dominicano, barbusco o encandilanamiento, el ahumado para la conservación de la carne, la cestería, especialmente mediante el empleo de cuerda de cabuya y la petaca de yegua, el encendido de horno de carbón, la utilización de la piel de ciertos peces para limpiar y rallar vegetales. Productos agrícolas como la batata, la yautía, la jagua, el jobo, el maíz, el herén, el maní, etc. Todo ello forman parte de la dieta dominicana. La mayor aportación del taíno a la cultura dominicana hay que buscarla sin duda en el lenguaje numérico, vocablo. Forman parte del habla criolla. Emiliano Tejera, 1975 y 1977. Los nombres taínos para lo que fueron Bohío y Quiqueya, que significan Casa Grande y Madre de la Tierra respectivamente. Ahí concluimos con este video, y más adelante en el siguiente video vamos a dar para fines del siglo XVI la isla española, según Pedro Martín de Anglerías, Quisqueya estaba dividido en 5 regiones o cacicazgos gobernados por un cacique. Ese va a ser nuestro próximo video. Muchas gracias.